Bueno, bueno, hoy día vamos a hacer lo que es los generadores, ya miren. Vamos a analizar pues los generadores, sus partes, las pruebas pertinentes y todo lo que refiere a los generadores, ¿no? Cómo conectamos las fallas más comunes, ¿no? Quédense hasta el final del video para que observen cuáles son las fallas y los trucos que nosotros vamos a observar pues en este video, que es muy importante que ustedes puedan reparar, ¿no? Probar por partes, ¿no? Cambio de Dios, prueba de regulador trifásico, de regulador del ADR, ¿no? De tensión, ¿no? Ver pues el rotor, ¿no? Todas las fallas que pueden hacer, porque es importante que sepan ustedes como técnicos para que puedan preparar ustedes solos, ¿no? Y como no hay tanto material para esto, es importante que ustedes vayan viendo. Mira, ahí tenemos el estator del excitatriz, ¿no? Ya terminado, ya para su conexión, ¿no? Lógicamente que algunos vienen con polos opuestos, cosas consecuentes, ¿no? Pero miren, aquí se ha hecho las bobinas independientes, se ha colocado en cada ranura, ¿no? Ya, contigua, ¿no? Y luego se le pone su vitronite ahí, o su aislamiento ahí entre polos, ¿no? Entre polos, y se va ordenando, ¿no? Miren, ¿qué hemos visto ahí, no? Miren, el proceso pues es ordenado, ¿no? Se va colocando bobinas, ese es el molde de bobina externa, ¿no? Y se le va colocando con precisión en cada polo, ¿no? ¿Ya? Y de esa manera se va colocando así como a ver, es una banda de estilo, ¿no? Entonces se va colocando ahí y va ingresando, ¿no? No tan fino, depende pues, de la potencia del generador, hay de 100 kVA, de 200, de 500 kVA, ¿no? Kilovoltios por amperio, esa es la potencia. Los generadores no se le mide pues por HP, sino por kilovoltio amperio, ¿no? Porque es una potencia que va a generar, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí deciden, los grupos deciden 120, 150, 500, 800, 1000 kVA, ¿no? Y de acuerdo a la carga que vas a colocar en el precio, en el grupo. Entonces miren ahí, ahora en el estator del excitatriz pues ya ahí se ha rebobinado todo, ¿no? Pero hay que hacer una prueba al final, no solamente cuántas salidas tiene el estator. De toda esa colección solamente necesitan dos salidas, ¿no? Que el estator de la excitatriz. Un positivo y un negativo, X y XX, ¿no? Entonces, luego ya viene pues ya ahí se ha colocado el estator de la excitatriz, ahora hay que aislar, ¿no? ¿Ya? Hay que ir aislando, luego hacer la conexión, poner los espaguetis y todo, ¿no? Y ver el diagrama, cómo funciona este cómo se va conexionando este rollo de excitatriz, ¿no? ¿Ya? Entonces, mayormente cuando ya viene quemado el deterioro, bueno, ahí ya se rodó alambre nuevo, ¿no? A veces viene quemado, viene recalentado, hay que rebobinar. Luego que el alambre esté pues nuevo, ¿no? Ahí puede ser ya, no puede ser la falla electoral, por ejemplo, del rotor o del dios. Para eso pasa una serie de pruebas, ¿no? El instructor pasa una prueba en caliente, ¿no? La pequeña tensión, ¿no? ¿Ya? Una prueba con el Grauer sería la primera prueba de tensión inducida de polo a polo, ¿no? Segunda prueba, una prueba de tensión inducida, ¿no? Yo le puedo aplicar 12 voltios a todo y mido corriente en cuánto consume, ¿no? Y eso es otra prueba, ¿no? Entonces, la primera prueba con el Grauer, ¿no? Tensión inducida, le coloco el grado entre polo y mido con un voltímetro afuera, ¿no? Cuánto induce, ¿no? Entre polo y polo, ¿no? Lógicamente en este caso ya se usa un Grauer pequeño, hay Grauer más pequeño, mediano y grande, ¿no? De acuerdo a lo que yo utilice en el taller, ¿no? ¿Ya? De esa forma. Entonces, este es ya el rebobinado ya para ir al montaje, ¿no? Y ahí está quedando para la conexión nada más y estaremos ya listos para sacarle las dos salidas, ¿no? Y que van esas dos salidas, ¿dónde van? ¿No? Esos van al ADR, ¿no? Al regulador de positivo y negativo, ¿no? Regulador de tensión, ¿ya? Entonces,
ese es el que tiene que estar excitado todo el tiempo, ¿no? Si no está excitado no va a generar, pues no va a generar la tensión de salida en la carga del generador, ¿no? ¿Qué pasa? Que un generador tiene que estar, pues, tiene que tener la resonancia magnética continua para que genere, ¿no? Entonces, se transforma como un imán, y un imán permanente internamente, sino que eso está magnetizado, ¿no? De repente, pues magnetiza 14 voltios, ¿no? De acuerdo al diseño de la máquina, ¿no? ¿Ya? Y si está desmagnetizado, porque a veces un generador deja de funcionar 2 años, entonces no tiene remanencia magnética, hay que excitar, ¿no? Es otro proceso, ¿no? Ya la excitación magnética, ¿no? Entonces, miren, en esta parte es bien importante para los reparadores, ¿no? Porque hay que saber excitar, ¿no? Supongamos nos encontramos en una planta y no, ¿cómo haríamos para excitar a un generador, ¿no? Y lógicamente para eso hay que tener un conocimiento adecuado, ¿no? Para hacerlo bien y no fallar, ¿no? Porque hay veces que hay técnicos y una vez de la empresa no dan, ¿no? Van otro grupo de técnicos, tampoco dan. Entonces, ¿por qué? Porque no logran excitar al generador. ¿Y qué sucede? De que no genera, ¿no? Entonces hay que excitar. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la excitación? Hay que sacar, pues, el más menos hacia el exterior, y pues definitivamente, pues, hay que excitarlo con una batería externa, ¿no? Para no dañar de repente la batería mismo que usa el generador, ¿no? Entonces, miren, esa es la secuencia de la excitación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos que ver acá, no? Miren, la prueba del ABR, ¿no? Para excitar, ¿no? Tenemos que sacar, pues, el positivo y negativo de este estator de la excitatriz, ¿no? Entonces, ¿qué hago, no? Retiro los cables del campo de la excitatriz, el positivo y negativo X y los XX, ¿no? De los bornes F1 y F2 también de ABR, ¿no? Conecto una bombilla de 60 watts a 220 voltios a los bornes XX del ABR, ¿no? Esto es cuando hago la prueba en la mesa, que lo vamos a ver dentro de unos minutos, ¿eh? Giro el potenciómetro del control de voltaje en el sentido de las agujas del reloj hasta que se haga el tope, ¿no? ¿Ya? Conecto una fuente de alimentación de 12 voltios y 1 amperio a los cables de la excitación, ¿no? Claro, le estoy conectando 12 voltios, ¿no? Entonces arranco el grupo electrógeno y lo mantengo en funcionamiento a velocidad nominal, ¿no? ¿Ya? Y compruebo que el voltaje de salida hacia la 2 se encuentra dentro de un intervalo del 10% del voltaje nominal, ¿no? Los voltajes del ABR en los bornes 7 y 8 del ABR SX460 de P2 y P3 en el ABR SX421 deben estar comprendidos entre 170 y 250 voltios, ¿no? Si el voltaje de salida del alternador es correcto, pero el voltaje en 7 y 8 o P2 y P3 es bajo, entonces compruebo los cables y las conexiones auxiliares de los bornes principales, ¿no? ¿Ya? La bombilla entre XX debe brillar, ¿no? Ya cuando yo lo regulo, ¿no? En el caso de los del CSX460, esta bombilla debe brillar permanentemente, ¿no? Si no es así, existe una falla en el circuito de protección, ¿no? Y debe sustituirse el ABR, ¿no? O sea, siempre debe tener, pues, entonces debe sustituirse el ABR, ¿no? Entonces, al girar el potenciómetro del control de voltaje en voltios, ¿no? Yo giro el potenciómetro en el sentido contrario a la aguja del reloj hasta que se hiciera tope, debe apagarse la bombilla, ¿no? La bombilla en todos los modos del ABR. Ya entonces ahí está, miren, el ABR, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones de la excitación, ¿no? También podemos probar, pues, ese equipo, ese ABR en una mesa de trabajo, ¿no? Como lo vamos a ver dentro de unos minutos, ¿ya? Miren, cómo detectamos nosotros la falla
de ese ABR, ¿no? Cómo detectamos la falla, ¿no? Hay veces que el generador todo está bien, lo único que falla es el ABR, este equipo, ¿no? Entonces tiene para su positivo y negativo, y si tiene su tensión monofásica o trifásica en el conector, ¿no? Entonces depende también del modelo, ¿no? Ejemplo, ahorita vamos a ver un SX 440, ¿no? Y vamos a ver su conexión y cómo se hace y cómo vamos a utilizar la lámpara, ¿no? La lámpara de conexión, ¿no? Para la prueba. Ahora, esa lámpara es una lámpara de alterna, ¿no? Porque la salida la salida del regulador es de corriente continua, ¿no? Pero por efectos técnicos va a funcionar normal con una lámpara de alterna, ¿no? ¿Ya? Esas son pues características de prueba, ¿no? Entonces hay que ver también que a veces una de las fallas más comunes puede ser la tarjeta como en primera índole, y luego viene los diodos, ¿no? A veces de los 3 diodos positivos y 3 negativos hay 3 diodos averiados o uno solo. Eso impide de que ya no genere el generador hacia la carga, ¿no? Que tiene en la industria. Eso significa que es primordial que todo esté en correcto funcionamiento para que uno como técnico está capacitado a probar todo y por parte, ¿no? Por ejemplo, cuando va al taller sí hay que desarmar todo, ¿no? Y cuando está en planta y nos permite cambiar los diodos, se podría hacer, ¿no? Pero si no, hay que desarmar todo, ¿no? Entonces lo más lógico es llevarlo al taller, ¿no? Para ya dejarlo listo. Ahí tenemos la prueba dinámica en caliente, miren, para ese regulador de tensión SX440, ¿no? Que llegó al taller. Y miren ahí cuántos en la bornera tiene, 1, 2, tiene 2 en negrita, 3, X, X, doble X, P4, P3 y P2, cada uno y cada uno. O sea, acá cómo hacemos la prueba, ¿no? El ABR, mira, nos agenciamos de una lámpara, ¿no? De 50 o 60 watts, de 220, ¿no? Ya, alternas, ¿no? A el ABR, el lado de conectores, SX440. Para la prueba se debe aplicar 220 voltios, ¿no? Yo la aplico ahí en P3 y P2. Listo. Calibro con el potenciómetro. Ya le coloco la lámpara, pues lógicamente en XX, ¿no? Ya están. Lo único que me falta es aplicar tensión en P2 y P3, ¿no? Ya. Luego, miren, calibro yo con un destornillador pequeñísimo el potenciómetro azul, ¿no? El primero que está ahí, ¿no? Y lo hago girar, ¿no? Al girarlo a su tope máximo me va a encender la lámpara, ¿no? Y luego lo voy regulando y lo giro en sentido contrario nuevamente hasta que se apague la lámpara, ¿no? Eso significa que sí está bien, ¿no? Y mido con el voltímetro entre X y X, ¿no? Ahí me debe botar pues un voltaje desde 15 voltios hasta 100 voltios, ¿no? Y por ejemplo, en este caso me botó ¿cuánto? Me está botando con 115 voltios, ¿no? En este modelo, ¿no? Significa que cuando yo le he aplicado la prueba en la mesa de trabajo en sala de pruebas, me estaba botando ese voltaje, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien. Si me bota menos o el foco no logra apagarse cuando yo regulo con el potenciómetro streamer que están en la tarjeta, significa que está averiado, ¿no? Ya, entonces ahí faltan unas observaciones. Miren, entre 1 y 2 minúsculas se debe hacer un puente, ¿ya? Observen, ¿ya? Y luego entre 2 en negrita, apunten ahí, y P3 se debe hacer un puente. Entre 3 en negrita con P2, entre 3 y P2 mayúscula se debe hacer otro puente, ¿no? Y cada uno y cada dos se deja libre, ¿no? Y eso nada más que me falta, ¿no? Ahí en el diagrama no salió, pero ya ustedes lo apunten en su cuaderno para que funcione. Haya el puente, viene a ser, mire, apunten ahí entre 1 y 2 minúsculas que están a la izquierda, eso es un puentecito, ¿ya? Luego hay otro puente
entre el 2 en negrita, el tercero que está ahí en negrita, por ahí en negrita y el otro está ahí en minúscula. El 2 y P3 va puente, y entre 3 en negrita y P2 va un puente, y entre P2 y P3 sale pues la alimentación a 220 voltios, ¿no? Y el foco sale en X, y X pues sería en positivo y negativo, ¿no? Miren, esa es la forma de la prueba, ¿no? Ahora, al final mido en el foco los 115 voltios con el voltímetro que me dio, ¿no? Ya calibro el potenciómetro, ¿no? Lo calibro en sentido horario, y luego aumento la iluminación del foco, y cuando lo hago en sentido inverso se va a apagar el foco, significa que está bien, ¿no? Ya, si el foco permanece prendido todo el tiempo girando en sentido horario, significa que ese reloj está mal, ¿no? Ya esa es la prueba dinámica, ¿no? Entonces, en caliente, no se olviden de que voy a sacar otros videos para complementar más la cuarta parte de generadores, ¿no? Estén atentos y mírenlo, y no se olviden de apoyarme en los tiempos, ¿no? En los playlists, ¿no? Listo.